Bueno, buenas tardes, chicos y chicas. El objetivo de esta video clase es en dos partes. En primer lugar, presentarles la forma, o sea, el esquema de elaboración y presentación de proyectos, que es para el primer parcial. Repito, para el primer parcial, que es el día 27 de agosto, ustedes deberán en par elegir un tema, elaborar un proyecto y presentarlo a los compañeros. Ese día 27 vamos a estar escuchándonos de 5 a 7 o puede ir un poquito más después, pero como van a ser 5 pares, porque son de a 2, entonces yo creo que no va a pasar de nuestra hora. Pero si hay alguno que tiene dificultad a las 5, por ejemplo, o no va a poder, entonces puede unirse a partir de las 6 o las 6:30, porque no lleva mucho tiempo la presentación del proyecto. Bueno, en este esquema de elaboración y presentación de proyectos, ustedes van a ver que tiene una primera parte que es la identificación, que es la carátula, donde se coloca la universidad, la facultad, la carrera, la materia, el tema del proyecto, los integrantes que van a hacer el proyecto y el año, el nombre de la profesora o profesor y también el año en que van a presentar. Sí, tengan en cuenta que los puntos que están a la izquierda son las preguntas que uno se hace para responderlo en la forma en que está en la columna de la derecha. O sea que después cuando les muestre el proyecto de ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que esto se tiene que poner así. Así una carátula donde se ponen esos datos y luego se pasa a la siguiente página. A partir del punto 2, que es la fundamentación, ustedes ya tienen que poner así el número. El 1, por ejemplo, no se pone porque es la carátula, pero a partir del 2 ya ponen 2 y ponen fundamentación. Ahí se hace una breve descripción del proyecto explicando el valor e importancia del mismo, explicando allí cada uno del par de por qué eligió ese tema, qué fue lo que le atrajo de ese tema personalmente, ¿sí? No hace falta que sea largo, como dice el libro, una breve descripción de lo que ustedes quieren hacer para conocer tal o cual cosa. El tercero es 3 puntos rayita objetivos. Entonces, en forma de objetivos se escriben qué es lo que quiere, un objetivo general, 1 o 2, según lo que queramos conseguir, y luego 2 o 3 objetivos específicos que serían los pasos específicos que van a dar para llegar a conocer o llegar a hacer o llegar a saber eso que ustedes quieren. El punto 4, que es lo que se dice contenidos, tiene que ser como si fuera un índice, título y subtítulo del tema. Supongamos, la orientación vocacional. Punto 1, concepto. Punto 2, lugar. Punto 3, edades. Punto 4, o sea, van poniendo así de luego, que los antecedentes y la fundamentación y eso, los antecedentes sobre todo ya están antes, pero van poniendo así como título y subtítulo. Bueno, así van haciendo y van a ver en el ejemplo. El 5, que como dice ahí, donde se quiere hacer, ahí ponemos el lugar, pero en este caso el lugar viene a ser el espacio virtual, porque todas las actividades van a llevarlas a cabo en el espacio virtual. Por ahí, si alguien puede hacerlo presencial, porque bueno, trabaja en un colegio, le van a permitir hacer ahí, por ejemplo, un taller o aplicar las pruebas para orientación vocacional, cosas así. Bueno, eso entonces ahí se pone sí el nombre del colegio que les permitirá hacer su práctica y que también les sirve como una práctica. Perdón. Les sirve como una práctica educativa. El 6 vienen a ser, el 6
viene a ser dos cosas. Las actividades que viene a ser una tabla de dos entradas, de doble entrada, donde en la columna, en lo vertical, se ponen las actividades que desde que comenzaron a realizar, desde que eligieron el proyecto o el tema del proyecto. De ahí en adelante anotan ahí todas las actividades que a ustedes les parece que van a llevar a cabo, y en la columna digamos, del medio y la última se ponen los 2 meses en los que ustedes van a trabajar van a hacer, aplicar encuestas, aplicar test, lo que sea, hacer talleres, van a hacer para lograr el objetivo que se propusieron. Por ejemplo, experimentar lo que es un consejo de curso o consejo de grado. Entonces ahí van a hacer, por ejemplo, la elección de las autoridades. Primero tienen que concientizar para que no le elijan porque es más simpático, pero resulta que no tiene liderazgo en el grupo, por ejemplo. O sea, no le hacen caso a él. Y entonces no va a servir para ser un presidente o un consejo de curso o consejo de grado, ¿verdad? Entonces ahí en la parte, sería la columna del medio, y la última dividido en 4 semanas cada mes. Entonces van a poner en la primera semana, digamos, sería agosto o septiembre y octubre sería. Entonces la elección del tema lo hicieron, por ejemplo, en agosto, y ponen la fecha de hoy o la fecha de esa semana en que ustedes decidieron hacer. Por favor. Por lo visto me está bajando la presión aquí. Entonces, allí entonces es una tabla de doble entrada que ustedes les voy a mostrar más adelante. Entonces, ¿cómo y cuándo van en una tabla de doble entrada? El 7 viene a ser a quiénes va a beneficiar ese proyecto. Quiénes van a aprender o van a comprender o van a conocerse de acuerdo al proyecto. Por ejemplo, hora de orientación se puede ver autoestima, y entonces la autoestima va a ser algo que ellos van a entender lo que es y van a comprender cómo se formó su autoestima y cómo pueden ellos mejorarla. El 8 viene a ser recursos humanos. Entonces ahí se pone el nombre del par de alumnos que hicieron o que van a hacer ese trabajo. Y luego tenemos, por favor, que no me pasa. ¿Quiénes lo van a hacer? Son ustedes, ¿verdad? Los dos que se eligieron. El 9 es con qué lo van a hacer, o sea, van a poner 9 puntos, rayita, recursos materiales y financieros. Eso también le vamos a mostrar porque es una tabla también de doble entrada, pero tiene 2 columnas nomás. La primera columna ponen los materiales y lo que van a utilizar, y en la segunda columna ustedes ponen, porque se supone que es mi energizante y me da más caída. Ese sí no me despierta un poco. Entonces ahí ponen, por ejemplo, hojas, ¿cómo se llama? Miromes, o hora virtual, hora de Wi-Fi, etcétera, que van a utilizar. Y en la columna de la derecha, entonces ponen el costo. Pero todas las cantidades las hacen todas a la derecha, ¿sí? Porque en matemáticas la precisión es muy importante. Cada unidad, decena, centena debe tener su lugar y debe respetarse, ¿sí? Y por último, la parte de evaluación y monitoreo. Me parece que me di la presión. La parte de evaluación y monitoreo. Entonces, allí ustedes mismos establecen sus criterios de autoevaluación o de coevaluación en el caso de ustedes, ¿verdad? Y evaluación y seguimiento. Se llena recién al final, o sea, para la segunda, para el segundo parcial, que es donde van a mostrar lo que hicieron, ¿sí? Bueno, eso es evaluación y monitoreo. Este es, como les digo, un esquema bien concreto, pero los títulos son los de la derecha, ¿sí? Y la numeración que se respeta. En este material hay una pequeña explicación también
más, ¿cómo se dice? Más simple, digamos. Y entonces dice, por ejemplo, 1, identificación. Bueno, eso para nosotros no viene a ser eso, sino que directamente pasa a ser esto la carátula. La fundamentación, dice aproximadamente 5 párrafos, es buena guía. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se hizo ya o no al respecto? Y la justificación, es decir, ¿qué es lo que hizo que nos interese ese tema? Los antecedentes y la justificación. El tercer punto, que creo que también es tercero en el anterior, es los objetivos general y específico. General es muy interesante, esta es la forma que presenta porque dice qué se quiere lograr finalmente con esa iniciativa. Y los objetivos específicos, ¿qué debo hacer para lograr el objetivo general? O sea, el desglose, digamos. El impacto o beneficiarios, los recursos humanos y costos, que hablamos también ahí. Y acá un ejemplo de cronograma de actividades. Ustedes pueden no hacerlo por fases, pero si quieren háganlo por fases. Se refiere a qué acciones se realizarán durante el proyecto, en qué tiempo. Así, por ejemplo, en la fase 1, el primer punto podría ser elección del tema en la primera semana de octubre. Por eso está dividido en 4 semanas, ¿sí? En este caso es un ejemplo. Y los niveles de funcionamiento esperados, o sea, la evaluación que sería hasta qué punto querría, ¿sí? Bueno, estos dos entonces en cuanto a eso. Ahí ya. Entonces recuérdense que este es nuestro material base, nuestro orden. Y después entonces pasan, el otro toman como ayudante. El ejemplo. Ahora vamos al ejemplo. Sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Ven, esta es la parte de la carátula. Tiene Universidad Nacional, Facultad de Filosofía, carrera, Ciencia de la Educación. El tema era la materia es orientación educacional. El título o el tema del proyecto es orientación profesional, que ellos decidieron hacerlo, no sé en cuál de los dos era, si era nivel medio o tercer ciclo. El tercer ciclo es para la elección del bachillerato a seguir, que le va a abrir las puertas de la carrera que quiere seguir universitaria. Y se ponen los profesores, profesora y auxiliar y los integrantes. Y el año en que se realiza. Por ejemplo, le falta el año, ¿verdad? Esa es la carátula, el primer punto. Luego puede ir un índice o puede obviarse el índice y ponerlo directamente en la parte de contenido. Bueno, así. Fundamentación, ven cómo ellos pusieron, ¿verdad? ¿Por qué decidieron hacer? Porque se dieron cuenta de la indecisión que hay en los alumnos que inician una carrera universitaria. Y que porque generalmente no estuvo bien elegida, como buen discernimiento en la carrera que eligió, entonces desertan, por ejemplo, y perdió así medio año. Es muy importante que esto no ocurra. Bueno, entonces ahí le explican por qué ellos eligieron hacer ese tema, la fundamentación. Ven cómo está numerado, ¿sí? El tercer punto es los objetivos generales, general y específicos. Este sí que está acá es a lo que yo le puse de que sí era factible de hacer. O sea, ellos dividieron muy bien, hicieron muy bien la división para hacer sus objetivos específicos. Explicar, facilitar, aplicar, alertar, muy importante, realizar el taller de maduración vocacional y proporcionar experiencias que faciliten el proceso de reflexión a los estudiantes, ¿verdad? Luego de los objetivos están los contenidos. ¿Ven? Eso es lo que les digo que es título y subtítulo. Concepto de orientación vocacional, objetivos de orientación, etapas de la educación profesional, que son la etapa de la formación, la etapa de la preparación,
de la formación y desarrollo de interés y habilidades, consolidación, la historia de la orientación, el papel que juega la orientación profesional en la enseñanza y el enfoque profesional. Solamente título y subtítulo. Acá, por ejemplo, el 3 es el título. El 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 son los subtítulos. ¿Sí? Explico porque a veces no nos queda claro, pero no se preocupen, pueden preguntar nomás. El lugar, bueno, que en ese tiempo se hizo ahí en la facultad porque era presencial, pero yo les aseguro que es factible hacerlo también virtual. Las actividades, bueno, ellos aplicaron, ahí hablaron ya de las actividades y después las volvieron a poner en el cronograma. Eso no es problema, puede ser así. Pero lo importante es que en este cronograma esté las actividades en sí y cuándo lo van a llevar a cabo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, aplicar el cuestionario de interés, aptitud y personalidad era el 6 de agosto. Bueno, ustedes van a tener eso también, pero van a tener menos tiempo. Entonces tienen que distribuir en ese menor tiempo lo que van a hacer. Entonces ahí se ve el cronograma por mes, desde el día 20 y el día 27 iban a ser lo primero. O sea, está bien colocado. Bueno, más o menos así. Beneficiarios, generalmente los alumnos de ese curso y los profesores que siempre aprendemos algo. Les aseguro que sí. Recursos humanos y recursos materiales. ¿Se fijan cómo está muy bien hecho? La computadora, que aproximadamente costaría 1.500.000. Cuestionarios, son 12 cuestionarios, las copias serían 20.000. Cuanto más desglosado está, mejor es. ¿Por qué? Porque el día de mañana que ustedes vayan a ofrecer sus servicios a instituciones, sobre todo educativas y eso, una de las cosas que tienen que saber es hacer los proyectos y hacerle un costo real, no un costo muy ilusorio y después no les alcanza la plata. Y tampoco no un gasto así muy caro, de manera que no puedan conseguir el financiamiento. Entonces, está ya demasiado bien desglosado, pero ustedes pueden, probablemente van a utilizar los menos elementos. Eso es muy interesante. Y la evaluación y monitoreo. Ay, después voy a medir la presión. Puntuación del 1 al 5, bueno, y ahí ponen los aspectos que van a ser los criterios que ellos van a evaluar el uno en el otro. Ven, ahí pusieron sus nombres, entonces la una le evalúa a la otra, o sea, Belén a Natalia y Natalia a Belén sobre esos criterios. Y el código o puntuación de valoración, ahí también lo explican. Eso es muy importante que aparezca, ¿sí? Y también ellos sí utilizaron, y esto es su creatividad. Entonces realmente es muy buen trabajo, porque ellos trabajaron así con el análisis FODA personal de los chicos participantes. ¿Sí? Fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. En anexo se pone, parece que hasta ahí nomás, ¿verdad? Y en anexo ustedes ponen, por ejemplo, la parte del contenido. Ya pueden, si ya tienen toda la bibliografía, ya sacaron todos los datos que necesitaban, entonces pueden poner ahí en el anexo. También tiene puntos a favor, ¿sí? Bueno, y hasta aquí la parte de además la rúbrica para, para ver si ustedes están haciendo bien lo que están haciendo, también les ponemos. Y eso, como ustedes ya manejan mucho el tema de rúbrica, entonces ya saben qué significa cada parte, ¿sí? Ahora, Bueno, buenas noches.
chicos, y ahora vamos a ir viendo un poco también los detalles de nuestra materia. La parte de historia, antecedentes de la orientación, les dejo a ustedes para que lean y si encuentran alguna cosa interesante para preguntar, me hagan la pregunta, ¿sí? Si fuese posible, por los caminos normales, pero si de repente estamos con problemas de, ¿cómo se dice?, de conexión, entonces me pueden preguntar en el WhatsApp, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los principios de la orientación, es decir, cuál es la fundamentación de la orientación. Actualmente se observa un interés auténtico por fundamentar científica y filosóficamente las diversas teorías de la orientación ante la diversidad de enfoques. Se pueden sintetizar los mismos en los siguientes principios generales o rectores del proceso de orientación. O sea cual fuere el enfoque o la teoría que subyace, lo importante es que estos son principios básicos y propios de cualquier enfoque. En primer lugar, la orientación afecta a toda la organización escolar, a su estructura, a sus planes, a sus métodos. La orientación es el hilo conductor del currículum total de la institución escolar. Y como después van a ver también, está inmerso en todo el currículum escolar. O sea, la orientación comienza ya en la primera infancia, en la etapa inicial. Entonces vemos que de allí y hasta prácticamente el último día de tu vida vos seguís recibiendo orientaciones educacionales. Segundo principio, la orientación es responsabilidad de toda la escuela y descansa principalmente en la tarea del docente frente a su curso. Es decir, algunos colegios le llaman tutores, otros colegios le llaman profesor guía, otros le llaman orientador. Es decir, aquel que está a cargo del curso viene a ser como un enlace entre el orientador o el jefe del gabinete psicopedagógico con el grupo clase, ¿sí? Entonces, pero es responsabilidad de toda la escuela. O sea que de repente, respeto que tenemos que sentir por todos, de repente algunos piensan que como no es el director ni la profe, etcétera, el señor que barre, el señor que limpia, el que atiende la puerta, ellos son también miembros de la institución escolar. Entonces ellos también tienen que enseñar el respeto a las normas y ellos tienen que recibir el respeto de los alumnos. El tercer principio es que la orientación concibe a la escuela como un organismo de la comunidad que se nutre de los mejores valores y recursos de ella y al mismo tiempo le sirve como motor dinámico de su desarrollo. El programa de orientación ha de planificarse entre la institución y la comunidad. Y por eso cuando vemos los proyectos educativos institucionales, generalmente responden a una necesidad de la comunidad y de la institución, ¿verdad? El cuarto principio es que la orientación atiende a los estudiantes en todos los niveles de escolaridad y aún después que han egresado de la institución escolar, porque sigue en aquella institución a la cual él se dirija después, es decir, ya sea universidad o ya sean institutos de formación más prácticos que teóricos y bueno, toda esa variedad, pero seguimos estudiando y seguimos perfeccionando. El pintor, el peluquero, el oftalmólogo, el odontólogo, todos continúan estudiando. En primer lugar, porque la tecnología o los científicos sigue evolucionando, no para. Entonces tenemos que siempre estar actualizados y por ende estudiar. El quinto principio es la orientación, es un proceso unitario que asiste al estudiante en todas sus necesidades, tanto en las que permanentemente requieren satisfacción para un adecuado desarrollo, como las específicas que señalan su evolución personal y las exigencias del medio en que vive. Hay medios que son muy sobreprotectores, entornos
que son muy sobreprotectores y entonces no contribuyen a la formación de su identidad y a su autoestima. Pero hay otros que son exigentes y entonces el chico tiene que aprender a, a entender el problema, a usar estrategia, a resolver, aunque sea pequeños problemas, ¿sí? Esto significa que habrá de conciliarse una orientación básica en todos los niveles con una intensificación específica en alguna etapa de la escolaridad o en determinado tipo de escuela. En alguna etapa del desarrollo evolutivo, por ejemplo, en la pubertad, el paso de la niñez a la adolescencia, la parte de la pubertad en donde se dan la mayoría de los cambios físicos y que también debemos advertir y cuidar tanto a nuestras niñas como niños, qué es lo que deben cuidar y cómo deben hacerlo. Bueno. También en determinado tipo de escuela, en el sentido de que las escuelas que son específicas para un tipo de problema, entonces ellos tienen otras, a lo mejor, consideraciones que no tiene la escuela, digamos, promedio, para no decir la escuela común, ¿sí? El sexto principio es la orientación atiende a todos los estudiantes de la institución, no solamente a aquellos que son llamados problemas. Es decir, ahí tenemos que aclarar bien ya con nuestros padres, con nuestros profesores, de que la orientación atiende a todos los problemas que nos ayuden a tener una adaptación mejor, una adecuación mejor a los distintos ambientes, por lo menos en aquellas conductas que son convenientes para un buen relacionamiento. Es decir, atender a todos, porque todos podemos tener necesidad de que alguien nos escuche en alguna etapa de nuestra vida, ¿sí? No solamente aquellos chicos que tienen dificultad de aprendizaje o de conducta. Y el séptimo principio es la orientación pretende que todos los estudiantes progresen hacia su autodeterminación, porque ellos el día de mañana va a llegar un momento en que tendrán que vérsela solo en cada situación. Y si han tenido una buena formación, ellos van a saber cómo comportarse, qué hacer, qué no hacer, etcétera, según lo que ellos hayan aprendido a autodeterminarse a través de decisiones responsables y libres. Es decir, tenemos que empezar aprendiendo y sabiendo que nosotros tenemos que tener decisiones responsables. Es decir, lo que yo hago, yo lo pago. Hacerse responsable. Por ejemplo, yo dije algo que no fue mi intención herir, pero dije algo que le hirió a alguien. Entonces yo tengo que hacerme responsable de eso que dije y explicarlo si la persona lo merece, ¿verdad? Porque tenemos que reparar ese daño que podemos haberle hecho a la persona. Y libre, ¿por qué? Porque yo decido hacer lo bueno o hacer lo malo, pero y también me hago responsable de las consecuencias, ¿verdad? Porque si hacemos algo malo a otro, es muy probable que de alguna forma eso vuelva a nosotros. Y que siempre vuelve. La ley de la reciprocidad se cumple quiera o no. Y bueno, y el octavo principio, que la orientación es eminentemente preventiva. Es decir, todas las actividades y todo lo que se hace en orientación busca prever que no aparezca el conflicto, que no aparezca la enfermedad. Esto sin perjuicio de atender los casos en que se requiera un tratamiento especial. O sea que si ese orientador es también psicólogo, él puede atender el problema si es depresión, si es problemas de hábitos diferentes que le están trayendo problemas, ¿verdad? Por ejemplo, el no saber pedir. Ese es un hábito que generalmente trae problemas, porque el chico en vez de pedir, le saca o le agrede al otro compañero para conseguir eso que él quiere o cree que necesita. Entonces, por eso es muy importante que esas cosas tengamos en cuenta. Bueno, estos son entonces los 8 principios de la orientación vocacional. Allí habla un poco
Bueno, ahí está un ejemplo en el Departamento de Orientación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, y habla también, o sea, primer principio, por ejemplo, dice: liberación de la persona entendida como el proceso que conduce al ejercicio activo de su capacidad de autodeterminación. Eso vimos ya que está en el principio, en el séptimo principio de lo que es para nosotros los principios. El segundo dice: promoción del ser humano atendiendo a su condición de unidad biopsicosocial y de personalidad evolutiva, es decir, tener en cuenta sus relaciones, la edad en que se encuentra, sus condiciones físicas, psicológicas y social, es decir, y tener en cuenta las diferencias individuales. Es decir, no podemos decir, bueno, yo a este le dije tal cosa, él entendió y cambió de parecer. Yo no puedo decir que todos los de esa edad van a actuar así. Entonces, atender a las diferencias individuales. Estamos los que somos zurdos, los que son diestros, y a veces no podemos sentarnos al lado de un diestro los zurdos, porque entonces chocamos nuestros codos. Participación consciente de la persona en su propio desarrollo y en el de la sociedad, la misma cosa. Eso pueden leer todos ustedes. Realmente es interesante porque vemos que es importante y tiene mucha relación con lo que nosotros entendemos por principios. ¿Sí? El séptimo habla de prevención, entendida como característica del proceso que se propone atender. Por ejemplo, todas aquellas horas de orientación en las que se le habla de los cambios fisiológicos y psicológicos del puber, entonces ya le van a aclarar lo que le va a suceder o cómo le va a suceder. Él ya sabe, ya conoce, entonces ya no siente esa angustia, esa desesperación de no saber qué es lo que le pasa y qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Bueno, luego tenemos los objetivos generales de la orientación, que están aquí. Estos son 3 objetivos principales. El proceso orientador se propone asistir a cada persona en el progreso hacia los siguientes objetivos. Estos 3 objetivos son universales. Todos, o por lo menos en las repúblicas democráticas, son universales. El primero es el conocimiento y aceptación de su propia persona. El segundo, el conocimiento de su entorno y la comprensión de su responsabilidad social en lo que ocurre. Tercero, el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones acertadas en la vida. Eso es lo que la orientación a través de todas sus actividades va buscando, de manera que él va creciendo haciendo lo que se tiene que hacer. El primer objetivo general es el conocimiento y la aceptación de sí mismo. El ser humano necesita tomar conciencia de su condición humana, de su originalidad, porque no hay otro ser igual. Al menos hasta ahora no se ha comprobado ni que en otro planeta haya otro ser pensante, así como nosotros que creemos que somos, ¿verdad? Únicos, pero bueno, sí somos únicos, cada uno es único, no hay forma de repetir. Vemos, por ejemplo, personas que son exactamente iguales a otras físicamente, pero en el carácter son polos opuestos. Entonces, a veces hay similitud o semejanza muy grande físicamente, pero psicológicamente no es lo mismo. Entonces, por eso tenemos que, tiene que la persona ser consciente de sus limitaciones y de sus fortalezas. Necesita conocer todas las fuerzas que desde adentro y desde fuera influyen en su desarrollo personal. ¿Cuáles serían, por ejemplo, fuerzas desde fuera? La educación que nos dan los padres, lo que nos da nuestra sociedad, nuestra cultura, y desde dentro lo que nosotros consideramos que es, vamos viendo en nosotros, ¿verdad? Y generalmente lo que vemos es nuestras debilidades y no nuestras fortalezas. Por eso son muy buenas las dinámicas que nos ayudan a comprendernos. Por ejemplo, acá hay un caso de conocimiento de sí mismo. Entonces tengo que poner yo soy. Por un lado se pueden poner cosas positivas y por otro lado negativas, o poner
lo que se les ocurre nomás. Este puso, por ejemplo, que yo soy celoso, yo soy responsable, yo soy gritona, yo soy dormilón, yo soy puntual, yo soy cariñoso. El conocimiento de sí mismo, entonces, tiene mucha relación o está íntimamente relacionado con el autoconcepto. Es el concepto que yo tengo de mí. Conocimiento que tiene la persona acerca de sí mismo con sus atribuciones, con sus atributos, rasgos y características de personalidad que, que estructuran y se incluyen en lo que la persona concibe como su yo. Es decir, cuando describite, por ejemplo, dice, o lo que se hace generalmente a través de dinámicas, por ejemplo, si vos fueras una flor, ¿qué flor serías? ¿Y por qué serías esa flor? O si vos fueras un animal, ¿qué animal serías? ¿Y por qué te identificas con ese animal? ¿Cuáles son las cosas que vos percibís que tenés igual que ese animal, por ejemplo? Es la percepción que la persona tiene de sí, incluyendo las imágenes de sí en comparación con los demás. El autoconocimiento, entonces, ahí tenemos, las personas están continuamente observándose y evaluándose, es decir, en un afán por conocerse cada vez mejor. Esta actividad se realiza generalmente en forma espontánea, sin pensar mucho y sin un plan intencionado. Es decir, cuando vamos a salir, por ejemplo, ¿qué me pongo? ¿Pantalón o vestido? Por ejemplo, cuando es mujer. O vemos alguna forma que vaya y de acuerdo a la ocasión también. Cuando te vas a ir a una primera entrevista de empleo, no te puedes ir, por ejemplo, con una vestimenta de playa, ¿verdad? Tienes que irte con una vestimenta más discreta que presente una visión tuya más interesante, digamos. Según las presuposiciones de la teoría de la Gestalt desarrollada por Frederick Perl, respecto a la naturaleza del ser humano se puede considerar como un cuerpo con emociones, pensamientos, sensaciones y percepciones funcionando como un todo. No hay que funciona su cabeza por un lado, su brazo por el otro lado. Todo funciona como un todo. Es un ser que forma parte de su ambiente. No existe persona sin ambiente, que determina sus propias respuestas a los estímulos. Es decir, no, yo no quiero decir eso, entonces pienso, ¿qué voy a decir? No, voy a decir tal cosa, porque a mí no me gusta esa forma. Por ejemplo, que es capaz de tomar conciencia de sus sensaciones, pensamientos y emociones. Es decir, es muy importante que yo reconozca en mis reacciones que son mías, porque si yo le culpo a otro, lo que estoy haciendo es pasar a otro mi responsabilidad y no debe ser así. Yo tengo que ser responsable de lo que yo siento, pienso y actúo. ¿Sí? Y por último, que es capaz de elegir responsablemente, de autorregularse y autoconocerse. Entonces ahí tenemos de diferentes niveles de conocimiento que va la persona adquiriendo, desde su apariencia física, todo, ahí. Y tenemos el conocimiento del propio cuerpo, que es conocimiento de la estructura y apariencia del cuerpo. Se refiere a la parte externa, ¿verdad? Peso, tamaño, estatura, color de ojos, etcétera. Por ejemplo, el peso o la estatura suele ser causa de baja autoestima. Entonces, lo que tenemos que procurar es que haya una correcta autoestima. Y si puedo corregir, corrijo. Y si no, ¿qué le vamos a hacer? Me resigno, ¿verdad? La gente que es bajita como yo, por ejemplo, estatura que no llega ni al promedio, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que ver la forma de alcanzar las cosas que necesito, por ejemplo, y utilizar una escalera, por ejemplo, porque querer o pensar de que voy a estirarme y voy a ser más alta de lo que soy, no hay caso. ¿Verdad? El conocimiento de los movimientos del cuerpo y de sus partes, es decir, movimiento de la cabeza, las piernas, brazos, etcétera, todo lo que podemos hacer. Conocimiento de los procesos corporales. Respirar, por ejemplo, sentir los latidos del corazón, masticar un chicle, un caramelo, una comida.
Conocimiento de las sensaciones que podemos conocer a través del tacto, que es frío, calor, dolor y otro. Conocimiento de los sentimientos, cuando estoy triste, cuando estoy alegre o cuando me enojo, ¿verdad? Saber qué cosas me enojan y por qué me enojo, por ejemplo. Y si pudiera controlar esas emociones, mejor. Conocimiento de los pensamientos, mis ideas, mis reflexiones, pensamiento libre, intencionado. Es decir, es muy importante ese conocimiento. El autoconocimiento, según Polster y Polster, es un proceso de actualización de sí mismo. El mismo proceso continuo, listo y disponible todo el tiempo. Se afirma a medida que la persona acumula más conocimiento acerca de sí mismo, aumenta su capacidad para tomar decisiones que le ayudan a desempeñarse mejor. Conforme adquiere mayor conciencia de sus atributos y características, puede hacer mejor uso de esos recursos personales. Tiene más éxito al autoevaluarse y se desempeña mejor independientemente sin tener que pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, ese es el primer objetivo general, el conocimiento de sí mismo. El segundo objetivo general es el conocimiento del entorno y la comprensión de su realidad social. Entonces, la persona necesita adquirir información más completa de la comunidad en que vive y la más clara conciencia del compromiso esencial que con ella tiene. Debe comprender los valores, los dinamismos y la oportunidad que están presentes en las relaciones existentes entre persona y persona, que son interpersonales, y en la vida familiar, en la escuela, en el mundo del trabajo, en su contexto social más amplio. Debe aprender a utilizar positivamente lo que la comunidad le ofrece y debe aprender a aportar constructivamente lo que la comunidad le exige. Es decir, tenemos que aprender a conocer a nuestra comunidad, ayudar en nuestra comunidad y también usar aquellas cosas que nuestra comunidad tiene y que nos es útil, ¿verdad? Todo lo que sea, aprender a conjugar armoniosamente su condición de ser original y su condición de ser un ente comunitario, necesario para su plena realización como persona. La realización de la persona se da siempre en la comunidad. Si no tenemos público, no somos nada en cuanto a esa parte. Debe aprender a actuar con inteligencia, sensibilidad y creatividad en el mundo del trabajo y debe aprender a ser leal, responsable y libre. Aquí realmente me van a decir, no, pero eso es muy difícil, porque no se puede, porque la gente en el trabajo hace trampas, trata de quedarse bien y dejarle mal al otro, y bueno, pero tenemos que aprender a convivir y a luchar contra eso también. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en el caso del trabajo es registrando siempre todas las cosas que hacemos, poniendo nuestra firma o nuestro nombre cuando nosotros hicimos, porque así se puede ver que somos responsables del error y también de lo que sale bien. El conocimiento del medio comienza en la familia, ¿verdad? Desde que somos chiquitos, vamos y a medida que vamos creciendo se va abriendo nuestro ámbito, ¿sí? Las personas que viven con él, la característica de la vivienda familiar, las formas de convivencia, las condiciones y recursos económicos, las formas de autoridad, cómo son las relaciones de autoridad, cómo es la disciplina en la casa, etcétera. El conocimiento, a ver, vamos, de ahí convivencia económico, las formas de autoridad, y luego va ampliando a su grupo ya a los grupos secundarios y lo último son los grupos de trabajo y los grupos de compartir deportes, por ejemplo. El conocimiento de las posibilidades y recursos de su comunidad y de su país, de las posibilidades educativas y de capacitación, que generalmente esa es la que no conocemos mucho, ¿verdad? Y en esa parte de capacitación donde entra también las oportunidades educacionales y ocupacionales que tenemos en nuestro país.
Para cumplir con este objetivo, la institución escolar debe ofrecer al estudiante y a sus encargados información completa sobre el ambiente escolar, servicios y recursos a su alcance. Es necesario hacer un plan de información que incluya al menos distribución física de la institución, horario, calendario, reuniones con padres, aspectos reglamentarios, sistema de evaluación y promoción. Generalmente tiene su reglamento, tiene su reglamento y hace esto para ir a entender eso. Y el tercer objetivo general es el desarrollo de la capacidad para tomar decisiones acertadas en la vida. Necesita tomar decisiones a través de toda su vida. Desde que nos despertamos, abrimos los ojos, no abrimos, seguimos durmiendo, le retamos a alguien porque prendió la luz y todas esas cosas, ¿verdad? La vida misma conlleva una toma de decisiones continua. Por esto se hace necesario que la institución educativa provea constantemente oportunidades para capacitar al individuo con las destrezas requeridas en un proceso que es de toda la vida. Por ejemplo, el tema de las matemáticas. Tenemos que todos tener capacitación y entender lo que son las matemáticas, ¿verdad? Cómo esa lógica influye hasta en nuestro relacionamiento con las personas. Kramer presentan una clasificación, Herr y Kramer presentan una clasificación de las variables que influyen en el proceso de toma de decisiones. 1. Las relacionadas con las características de las personas o de la persona individualmente. Esta se encuentran los valores, las actitudes, las aptitudes, las limitaciones y las aspiraciones. A veces cuando nuestras aptitudes no condicen con nuestras aspiraciones, nos cuesta un poco más la cosa. No es imposible obtenerla, pero nos lleva más tiempo, ¿verdad? Segundo, las que atañen a su ambiente cercano, que sean las variables ambientales que se refieren a la influencia de los grupos a los que pertenece la persona. La familia, los compañeros y profesores, el grupo de amigos. Tercero, las que se refieren a las oportunidades educativas y vocacionales, como la distancia de los centros de estudios y de trabajo con respecto al lugar de residencia, la cual puede facilitar o impedir su acceso a ellos. La cantidad y diversidad de centros de formación de recursos humanos existentes en el país, los requisitos de ingreso. Según estos mismos autores, las decisiones no son conductas independientes que las personas emiten en forma aislada, más bien son conjunciones entre la persona y el ambiente en un orden más amplio y como parte dinámica del sistema educativo nacional. La orientación en Paraguay pretende y se propone con otras disciplinas a través de la transversalidad. Es decir, se encuentra en todo el currículo educativo. Se busca brindar a todo estudiante la oportunidad de encontrarse a sí mismo como ser físico, psicológico y social, a encontrar alternativas de futuro personal y profesional, contribuir a un mejor rendimiento cualitativo y cuantitativo del sistema escolar, formar actitudes y hábitos válidos para la vida familiar, social y laboral, desarrollar progresivamente la capacidad crítica ejercitando los hábitos de análisis y reflexión que le permita llegar a tomar decisiones elaborando su propia escala de valores, generar espacios de participación que faciliten una educación comprometida con la realidad escolar y comunal. Y por último, tenemos los objetivos de la orientación educacional y vocacional, que prácticamente son las mismas que ya hemos dicho, pero es muy importante sí que tengan en cuenta que estos son los que son, o son la forma de enunciar todo eso que ya dimos a través de objetivos de lo que es la orientación educacional y vocacional, y que es transversal a todo el sistema.
algunos grupos yo le di que eligieran unos X objetivos de esto y que dieran un ejemplo. Digamos, observar a todos los alumnos para asistirlos y orientarlos mejor. A veces, a veces tenemos la felicidad de que en esa institución se hacen las observaciones a los alumnos. Entonces, nosotros orientadores leemos, o profesor guía, leemos esos resultados y ahí vemos ya cuáles son los chicos que van presentando dificultades o que tienen posibilidad de presentarlos y vamos ya trabajando con ellos, por ejemplo. Se los asiste y orienta mejor. Enseñar a los alumnos a estudiar, por ejemplo. Entonces le damos a ellos hábitos de estudio, que los que hemos pasado por lo menos por la escuela, sabemos que se dan eso. Nos enseñan, por ejemplo, para señalar las ideas principales y las ideas secundarias de un texto que nos dan. Y así, cada uno de estos 12 objetivos tienen una actividad que los lleva, una o miles de actividades que los llevan a ellos. Mismo en las materias, en ciencia, en anatomía, vamos aprendiendo cómo funciona nuestro cuerpo, cuál es la fisiología de nuestro cuerpo. En las materias que tienen que ver con desarrollo personal, nos dicen de la parte psíquica. Por ejemplo, el objetivo 12 dice orientar al educando hacia una maduración positiva frente a la vida. Es decir, ayudarles y sobre todo trabajar también con los docentes en esa parte, porque a veces los docentes le decimos ya, no, pero vos no estás entendiendo, vos no estás haciendo el esfuerzo. Y en realidad él está haciendo, pero nosotros tenemos que estimularlo. A ver, contame un poco qué entendiste y cómo podemos hacer esto. Y bueno, darle oportunidad a que él también exprese esas cosas que a lo mejor, y eso le digo por experiencia, ustedes los alumnos a veces saben más que nosotros de la vida. Y bueno, eso hasta allí entonces es la parte que les quiero presentar hoy. Y cualquier duda, por favor, pregunten.